¿Qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Estamos encantados de saludarlos en esta ocasión. Hemos abandonado momentáneamente Torre España y estamos aquí en el circuito del Jarama Race, donde tantas y tantas historias del mundo del motor hemos visto en Conexión Vintage, seguimos viendo en otro nivel, pero se sigue viviendo el mundo del motor aquí y por eso queríamos presentar este programa dedicado al piloto y muchas cosas más. Víctor Palomo, aquí en el lugar donde él también volcó sus sueños en muchas ocasiones. Lo primero, tenemos que agradecer a Diego de Azúa como responsable máximo del Departamento de Comunicación del circuito del Jarama Race, que nos ha permitido estar en este escenario con estas vistas tan maravillosas que tenemos, que nos suscitan miles de imágenes de carreras. Y lo segundo, también agradecer a un grandísimo periodista del mundo del motor como es Carlos Miquel, compañero de la COPE, que esté con nosotros aquí para comentarnos la figura de Víctor Palomo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. La verdad es que, bueno, disfrutando del aroma de este circuito, lo primero, porque sí, es un circuito legendario. Aquí he pasado yo mi juventud viendo, no siendo piloto, pues no soy piloto. Y además en un día tan especial. Este rodaje lo hacemos justo el día que se cumplen los 40 años de fallecimiento triste de Víctor Palomo. ¿Cómo me gusta ese dato? ¿Cómo me gusta? Bueno, no me gusta que Víctor Palomo ya no esté entre nosotros, ya contaremos cómo fue el personaje, pero ese dato es buenísimo, Carlos. Sí, porque al final es una leyenda del deporte español de los 70, que estaba hecho a base de autodidactas. Víctor Palomo, luego entraremos en detalles, pero manejaba un montón de deportes, era un as del esquí acuático, también iba bien en nieve, practicó bobsleigh con el Marqués de Portago, fue olímpico con bobsleigh y era alguien que se sentía en armonía con la moto. Y decía que cuando iba a tope era el momento que estaba en equilibrio perfecto con la moto. O sea, era un auténtico poeta del motociclismo y aparte de un seductor y alguien que era un vividor, que vivió muy bien en Ibiza y también alguien perseguido por las lesiones porque en realidad nunca estuvo en un equipo oficial y tenía que jugarse el tipo más que otros para poder estar arriba, ¿no? Antes de seguir con esta introducción que ha hecho Carlos Miquel de un personaje que si no lo conocéis, quedaos en este programa porque vais a descubrir un personaje fantástico, muy polifacético, quizá no bien tratado por la vida en general, o quizá la vida no le supo entender a él o él no supo entender la vida. Quiero presentaros este libro de Carlos. Ha sido cosa mía, ¿eh? Él no quería, pero yo sí quiero presentaros este libro que él escribió hace una década más o menos, Viaje al centro de la Fórmula 1, Carlos Miquel, con muchísimas cosas que contar. ¿Por qué este libro y por qué recomendarlo? Bueno, muchas gracias. Dices bien, que yo te había dicho, pero vamos, yo encantado de recomendarlo. Va por 5 reimpresiones, a ver si alcanzamos la sexta. Es lo bonito, que pasan los años y la gente te dice que lo sigue leyendo y lo sigue comprando. Bueno, son historias de una etapa mía en la Fórmula 1 que fue muy bonita, desde mi llegada en el año 2000 hasta más o menos el 2012, en la que, bueno, pues cuento lo que era ser español en la Fórmula 1, que éramos la nada, y lo que acabamos siendo. Es decir, a mí me decían, eres español, entonces, ¿qué haces aquí si sois de motos? Si vosotros sois de motos, no podéis hacer nada. Y eso lo decían los pilotos españoles. Me acuerdo a Pedro de la Rosa cuando debuta en el 2000 y cuando logra un sexto puesto con el Arros, que era muy malo, le dice, no está mal para ser piloto español de coche, porque sois de motos. O sea, no éramos nada y con el fenómeno Fernando Alonso de repente pasamos a ser el centro de la Fórmula 1. Entonces contar historias de Schumacher, de Briatore, vivencias que yo creo que están muy bien y te agradezco esta pequeña promoción, pero vamos, sí que también es un libro de historias como Vintage. Lo que pasa es que son más modernas, pero bueno, mucha gente reclama la segunda parte. Gracias, Carlos. Va a estar con nosotros durante todo el programa Luis Miguel Reyes, un joven compañero entonces de Víctor Palomo en su equipo de motos. Ya veréis que tuvo diferentes fases. Al final Luis Miguel no ha podido venir, casi va a ser como si estuviera con nosotros porque nos cuenta cosas maravillosas. Hola Luis Miguel, ¿qué tal? Hola Paco, hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. No sabéis la envidia que me dais y la pena que me da de no poder estar con vosotros ahí en el mítico circuito del Jarama, pero bueno, estoy contento porque aunque sea a través de este vídeo puedo estar de alguna manera ahí y colaborar con este episodio que dedicáis al gran Víctor Palomo, ¿no? Lo cierto es que Víctor fue una persona especial, una persona que me impactó cuando lo conocí. Y la verdad es que viví muchas anécdotas con él. A ver, hay que decir que cuando yo
conocí personalmente a Víctor, Víctor ya había ganado carreras, ya había sido campeón de la Fórmula 7,5, que al año siguiente de ganarlo él, lo homologaron como campeonato del mundo. O sea que para mí, Víctor fue campeón del mundo de 7,5. Y claro, en aquella época ahí estaba Nieto y la otro personaje que iba al Mundial y que empezaba a destacar, y que los aficionados como yo pues nos fijábamos, era Víctor, ¿no? Claro, cuando lo conocí personalmente, pues para mí era pues un ídolo, y además tuve la suerte de que cuando yo empezaba a correr, en mi segundo, creo, campeonato de España de 2,5, hicimos un equipo, Control 94 hizo un equipo formado por Víctor Palomo y por mí, él en 7,5 y 2,5 y yo en 2,5. Entonces, bueno, para mí eso fue un súper lujo. Víctor Palomo, un personaje polifacético dentro del mundo del deporte, podríamos decir, también dentro del mundo del motor, lo intentó todo, a veces con no demasiada suerte, pero por unas circunstancias y por otra, podemos decir, como entonces dijo la publicidad, Víctor Palomo, eras único. Único, eres único, eres único. Único, eres único como Peter Gas. Único, eres único como Peter Gas. Tenemos ahora junto a nosotros al gran campeón Víctor Palomo, a quien en primer lugar felicitamos por su título. Enhorabuena. Muchas gracias. Bien, quisiéramos que este campeón nos contara cuáles fueron y cómo sus comienzos. Bueno, pues empecé a esquiar en el puerto de Arenys de Mar, donde pasaba el verano, y mi primer maestro fue mi padre y un grupo de amigos del pueblo aquel de veraneo, como Víctor Ivanov, José Figueras y otros. ¿Tu padre esquiaba ya? Sí, esquiaba en plan de diversión, claro, no competición, porque en aquel entonces casi no había competición de esquí náutico en España. Y la primera fue el Campeonato Europa, que se hizo ya como una especie de exhibición, porque casi no había equipo nacional que participara, que fue en Arenys de Mar en el año 57. Entonces fue el primer verano que empecé a esquiar. Las partes de este vintage son muy sencillas. Década de los 60, década de los 70, década de los 80, la evolución de Víctor Palomo. Década de los 60, nos la encontramos en el esquí acuático, como decimos ahora, o en el esquí náutico. Sí, ¿Por qué este personaje en el esquí náutico o acuático? Bueno, como todo buen barcelonés, el gusto por el mar lo tenía dentro, y él enseguida empezó con el esquí, fue campeón de Europa en categorías inferiores, y en el año 69, con 21 años, pues logra el título mundial en categoría slalom. ¿Qué pasa? Que él va adoptando distintas modalidades, y en una de esas competiciones pues tiene una grave lesión de cervicales en el año 71, y eso hace que tenga que dejar el esquí, porque él estaba haciendo esquí de saltos, en ese momento esquí náutico de saltos, pero el agua a ciertas velocidades duele, ¿vale? Entonces tuvo ahí una fractura de cervicales, una de sus primeras graves lesiones que tuvo a lo largo de su carrera, y por eso tuvo que dejar su gran pasión, que era el esquí acuático, donde podía haber sido campeón del mundo todo lo que hubiera querido, porque era un fuera clase. Pues esto que ha explicado Carlos lo vamos a ver plasmado en estos cines que cubren más o menos la época del 63 a 69. Equipos procedentes de los países europeos, a los que se ha sumado excepcionalmente una representación de Sudáfrica, se trasladan a Bañolas para disputar en las aguas de su hermoso lago los campeonatos de Europa de esquí náutico juniors. 34 ases juveniles del patín acuático, inscritos en las categorías Tofini Juniors, masculina y femenina, realizan vistosas figuras y alardes sobre la tranquila superficie del lago. La mejor puntuación en esta modalidad correspondió en la categoría femenina a la austriaca Viti Bosch, con 1.430 puntos, y en la masculina al italiano Roberto Fiodio, con 1.530. Hay quien pierde la estabilidad y la recupera. Y también los hay menos afortunados. La intervención más brillante en la prueba de habilidad corresponde al español Víctor Palomo, primer título de esta categoría, que se clasificó también tercero en saltos y segundo en la combinada. El rápido deslizamiento de los patines despliega abanicos de agua de gran espectacularidad.
En saltos femeninos triunfa la inglesa Stewart Wood y en los masculinos el austríaco Norbert Mayer. Contribuye al esplendor de esta manifestación deportiva de Bañolas la intervención por primera vez en España del cometa humano. El hombre pájaro, arrastrado por una embarcación, logra remontarse hasta 50 metros volando a una velocidad de 100 kilómetros por hora. En el lago de Bañolas, provincia de Gerona, se ha celebrado el cuarto trofeo internacional de esquí náutico con participación de varios equipos europeos. Víctor Palomo representaba a España. En las pruebas de trampolín resultó vencedor el suizo Claire con un salto de 43 metros y 55 centímetros. El francés Tacpet obtuvo la máxima puntuación en la combinada general de este trofeo. Víctor Palomo, a quien vemos en estos momentos, superó la marca nacional de slalom, igualando el récord mundial de este año al recorrer 34 boyas en una sola pasada a 37 kilómetros por hora y 13 metros de cuerda. ¿Cómo ve ahora tu padre este triunfo del hijo? A ver, pues seguro que lo ve con buenos ojos. ¿Y tú cómo ves el próximo campeonato mundial? Pues el próximo campeonato mundial se habla de que va a ser aquí, precisamente en este Bañolas. lago, en Bañolas. Es este verano, no el que viene, porque campeonato mundial hay solo cada 2 años. Entonces, desde el punto de vista técnico, aquí se pueden hacer unas marcas excelentes y lo veo muy difícil. Ahora, yo ya veré, de momento está muy lejos, veremos qué tal estoy de forma y a ver qué pasa. No salimos de los años 60 porque os vamos a comentar algo que antes lo ha punteado Carlos en la introducción y que a nosotros nos ha sorprendido y que lo hemos descubierto en un testimonio gráfico que enseguida veréis gracias a nuestro realizador Roberto García, que buscando documentación de Víctor Palomo encontró una foto maravillosa. Resulta que Víctor Palomo, junto a su hermano José María Palomo y otros personajes, por supuesto Paquito Fernández Ochoa, estuvo entre los 19 elegidos para la gloria entre los Juegos de en los Juegos de Grenoble 68. ¿Por qué Víctor Palomo olímpico? Bueno, pues también por esa pasión por la velocidad. El bobsleigh era un deporte muy abierto en el que iban los más locos del lugar, digamos, ¿no? Luego se ha profesionalizado más, pero hay que recordar que el mítico Marqués de Portago también fue olímpico en bobsleigh. Al final eran gente que tenía que ser muy atrevida, porque el bobsleigh era realmente peligroso y era pura velocidad, que era lo que más le gustaba a Víctor Palomo. Sí. Y bueno, oye, terminó 18º, pero está en la lista de olímpicos de la historia del deporte español por esa participación en los Juegos de Grenoble en bobsleigh. Aquí me vas a permitir que dé un dato de deporte de invierno que, bueno, que me gustan un poco. Sí. Esta historia es buenísima porque fíjate, en la foto que estamos viendo en este momento aparecen los 19 elegidos. España solo participó en 3 deportes, bueno, sí, en 3. Esquí alpino con Paco Fernández Ochoa y con Aurelio García, en luge y en bobs A2 y bobs A4. ¿Por qué iban 2 equipos de bobs A4 o bobs A2? Este fue un empeño de Juan Antonio Samarán, que quería, imitando lo que pasó en Cortina 56 con Antonio Sartorius y Alfonso Cabeza de Vaca, Marqués de Portago, que los deportistas españoles de la clase alta, gente del mundo del motor y demás, participaran ahí. Como ha dicho Carlos, efectivamente ocuparon los puestos 18 y 19, penúltimo y último, pero bueno. En esta foto, si os fijáis, veis a un deportista de color, un deportista negro, con respeto a todo el mundo. Es Maximiliano Jones, o Maximiliano Jones, guineano. Primer deportista olímpico español de la historia, negro o de color. Y el primo del famoso Jones del Atlético de Madrid, al que Luis Aragonés decía: yo respeto mucho a la gente de color porque incluso tuve a Jones, que era amigo mío. Pues era el primo de este Jones que veis ahí, que fue compañero de Víctor Palomo en esos Juegos. Al final el mundo del deporte en general tiene concomitancias que son maravillosas, ¿no? Sí, es increíble. Mira, es que es
lo de que haya estado en los Juegos Olímpicos demostraba los vasos comunicantes que había en el deporte. Es decir, eras deportista de élite para todo. Sí. El último caso, por ejemplo, fue Carlos Sainz, que era campeón de España de squash. Y lo hemos visto en el Vintage, la semana pasada. Efectivamente. Sí. Bueno, pues al final lo que sucede es que valía un poco para todo. ¿Por qué? Porque no había una estructura profesional, seamos realistas. Entonces, oye, ¿a ti se te daría bien esto? Venga, pues para allá. Y efectivamente, con la poca tradición que teníamos en bobsleigh, pues le echó valor, pocos entrenamientos, materiales discretos, y se hizo lo que se pudo. Fíjate que ahora que se van a cumplir unos cuantos años de los Juegos de Cortina 56, que el año que viene los Juegos son en Milano Cortina, resulta que la primera medalla olímpica española en deportes de verano y deportes de invierno pudo venir en aquellos Juegos de Cortina con Antonio Sartorius y con el Marqués de Portago, porque se quedaron a 45 centésimas en el cuarto lugar en el box. O sea que el mundo del deporte es maravilloso, pero hay todavía datos muy buenos. Ya sabéis que el mundo de la política siempre quiere a los deportistas para los intereses de unos y de otros, a veces se volcan de un lado, a veces se volcan de otros. Es un juego que ha sido toda la vida. Y aquí lo encontramos en 1969, cuando en la dictadura el general Franco está en Coruña, y allí se acercan nada más y nada menos que el equipo español, el ya campeón del mundo Víctor Palomo, y el subcampeón de España Isidro Oliveras, para hacerle una demostración. Y este es el testimonio gráfico de aquella demostración. En la bahía de La Coruña, Víctor Palomo hace una exhibición de esquí acuático ante su excelencia el jefe del Estado. Bien sabido, Víctor Palomo ha obtenido recientemente en los Campeonatos Mundiales de Esquí Acuático celebrados en Copenhague el título de campeón mundial en la especialidad de slalom. Ya a bordo del Azor, su excelencia el jefe del Estado felicitó al campeón mundial y al subcampeón de España, Isidro Oliveras, haciendo entrega a ambos de sendas placas conmemorativas. La belleza de la exhibición, como puede apreciarse por las siguientes imágenes, fue incomparable. Los esquiadores realizaron una serie de ejercicios, desde los artísticos a los cómicos, pasando por algunas pruebas de verdadero riesgo y espectacularidad. Destacaron los vuelos acuáticos efectuados por el campeón del mundo de la especialidad, el español Víctor Palomo. El esquí acuático se suma así a los innumerables atractivos turísticos de las Islas Baleares. No fue la única exhibición. Palomo iba ya, antes de comenzar la década de los 70, iba camino de convertirse en una figura en el mundo del deporte en España, dentro de lo que teníamos en ese momento. Sí, bueno, ahora se lo preguntaremos a Carlos Miquel cómo podemos conceptuar a Palomo. E hizo una demostración exclusivamente para el nodo, que no es solamente en blanco y negro, sino que hacía reportajes en cine a color tan buenos como este, por supuesto, en el lago de Bañolas. En el marco incomparable del lago de Bañolas, uno de los parajes españoles de más sugestiva belleza, y en el cual las hermosas perspectivas y los recuerdos históricos se dan la mano, va a tener lugar una exhibición fuera de serie. El español campeón mundial de esquí náutico Víctor Palomo brinda una exhibición en exclusiva para las cámaras de nodo. Conviene advertir que el campeón se encuentra lesionado. Una inoportuna molestia en el menisco le obliga a actuar con una rodilla vendada, pero esto no es óbice para la brillantez de sus actuaciones.
hace una demostración en la modalidad de slalom de cuerda larga. El estilo del campeón destaca sobre las nítidas aguas, creando un juego de estelas y contrastes. Exhibición de saltos. Y finalmente slalom en su modalidad de cuerda corta. La destreza del campeón, utilizando tan solo una mano, crea sobre la superficie del lago un conjunto de rompientes y espumas fielmente captadas por la cámara de nuestros operadores. Bueno, el caso es que ya podéis ver que estamos en 1969, muy cerquita de 1970, y Víctor Palomo es una figura del mundo del deporte. Un boom, como luego nos explicará el entonces presidente de la Federación de Esquí Náutico o Acuático. Y la duda que nos ha surgido al equipo del programa, y le traslado a Carlos Miquel, es si quizá deberíamos... ¿Se ha sido injusto con Víctor Palomo, o la historia ha sido injusta dentro de lo que se puede hablar de justicia o injusticia, por no incluirle entre los pioneros? No sé de qué, pero como un pionero. Yo creo que es un pionero, es evidente, es un pionero, y no verlo así no tiene sentido. Lo que pasa es que yo creo que también la mala fortuna. Si él hubiera seguido en un sitio más sencillo que tenía controlado por la mano, como el esquí náutico, si hubiera continuado ahí y no hubiera tenido la lesión que tuvo y hubiera sido una leyenda de esquí náutico, estaría entre los pioneros del deporte español, evidentemente. ¿Por qué? Porque luego se mete en un mundo mucho más complejo, que es el mundo de las motos de gran cilindrada, donde los españoles lo teníamos muy vetado, y el camino era mucho más difícil, por eso no llegó a tener ningún título de campeón del mundo oficial, que es lo que le hubiera hecho llegar más allá. Pero si él sigue en el esquí náutico o acuático y tiene campeón del mundo de slalom, de saltos, de todas las modalidades que controlaba, evidentemente estaría en un trono parecido al de los Ballesteros o Nieto. Pues en el siguiente cine nos explica Víctor Palomo y también el presidente de la Federación el porqué de aquel nuevo estilismo en el mundo del deporte y el porqué de ese boom Víctor Palomo. Bueno, Víctor, tú aparte del hecho de conseguir un título mundial, has creado también un estilo, un sistema que ahora se está imponiendo en toda Europa. Cabe suponer que por ello estás muy satisfecho. Hombre, pues yo lo único que me he limitado es esquiar. Si he creado o no he creado un sistema, no sé yo quién debe decirlo. Yo estoy satisfecho de mis marcas, creo que la temporada pasada fue bastante buena y en fin. Bueno, así se afirma y así se dice que el estilo de Víctor Palomo está siendo seguido ahora por todos los especialistas de Europa. ¿Tú llegaste a él de una forma intuitiva o bien a través de unos medios técnicos? Bueno, yo ya te digo, empecé esquiando con un grupo de aficionados de Arenys de Mar. El primer entrenador serio que tuvimos fue un luxemburgués que nos enseñó por primera vez un estilo de competición y aquello me marcó bastante, claro, porque fue el primer entrenador. Más adelante he ido evolucionando, pasé por 2 etapas y finalmente he llegado a esto. Ha sido un poco también... Sí, pero a medida que ibas practicando tenías conciencia de que estaba surgiendo un estilo, el estilo de Víctor Palomo. No, en absoluto. No, o sea, yo esquiaba y esquiaba a mi manera, ¿no? Si esto crea un estilo, pues tendremos otro estilo más. Y es importante que en Europa se siga ahora este estilo, ya lo creo. Es importante que a mí me haya ido bien. A lo mejor a los demás no les va tan bien como a mí. Pues también sería importante. Hasta ahora hemos sido desbordados por las peticiones de cursillos en los clubs. El triunfo de Víctor Palomo en Copenhague como campeón del mundo de slalom ha sido un boom para esta federación. Nos ha lanzado hacia arriba y de una federación que íbamos subiendo a un ritmo normal, hemos pasado en una curva ascendente terrible y esto nos obliga a mejorar nuestras técnicas, a mejorar nuestras enseñanzas, a aumentar nuestro material por toda España con nuevas lanchas, nuevos profesores. Bueno, ustedes estarán satisfechísimos con este boom. Tengo esto en cuenta que este boom fue sorpresa.
sorpresa prevista, pero sorpresa. Gracias a Dios, la Delegación Nacional de Deportes aguantó este boom que se nos vino encima, ha respondido perfectamente y gracias a ello y gracias a la afición de todos los directivos podemos aguantar, aunque no 100%, pero sí intentar aguantar esta subida ascendente de peticiones, de cursillos, campeonatos, etc. No podemos olvidar, y así lo descubrimos en este cine, un colaborador, un equipo en los deportistas que practicaban esquí náutico, el piloto. Tarea nada fácil, tanto en la modalidad, como nos ha dicho Carlos antes, de salto o en la modalidad de slalom, en cuerda larga o cuerda corta. ¿Cómo se tenía que manejar el piloto en relación a su esquiador? Pues así nos lo explicaba. Juan Mill es el piloto del equipo de esquí náutico nacional y el hombre es un verdadero experto en estos menesteres, puesto que es el único piloto español que puede intervenir en competiciones internacionales. Y se dice que solo hay 2 pilotos en el mundo que estén catalogados con la misma categoría que el señor Mill. Bien, esto quiere decir que estará muy solicitado de los demás países para intervenir en pruebas internacionales. Sí, desde luego, pero tengo la mala pata que aquí en España solo soy el único piloto internacional y no puedo ir porque no hay otro que me ayude. Pero en fin, espero que dentro de pocos años tendremos otros pilotos y podremos ir a hacer campeonatos internacionales afuera. Es preciso que forme usted una escuela. Sí, desde luego, ahora es lo que estamos formando, lo que la federación está haciendo, pilotos y monitores de esquí náutico. Bien, señor Mill, ¿qué debe hacer un piloto durante una competición? ¿Cuál es lo que debe tener en cuenta? Sobre todo las velocidades de la lancha, sobre todo en slalom. En slalom nosotros tenemos unos mínimos, unas tolerancias que a partir de 57 o 58 son muy difíciles de llevar. O sea que jugamos con unas décimas de segundo. Yo, por ejemplo, en el 58 paso el slalom con 16 segundos y 3 décimas. O sea que es de 15.9 a 16.3. Y en esto tengo yo que vigilar mucho la velocidad. O si no, si la fallo, el esquiador tiene que repetir y para mí sería malo. ¿Estos segundos en cuántos metros? En 259 metros que tiene el slalom. ¿Y cómo es posible llegar a cogerle el tranquillo al motor con tanta perfección? Pues es a base de hacer muchos virajes y mucha lancha. Hace 5 años que me dedico con estas lanchas y a base de llevar a Víctor, a José y a Manolo, pues me he habituado. Suponemos que antes de la competición el esquiador y el piloto se ponen de acuerdo. Siempre, esto sí. Por ejemplo, pues yo cuando voy en los entrenamientos siempre empezamos a una velocidad, por ejemplo, a 55, 58, luego a 58 con 19 metros, luego con 18 metros, 16 metros, 14 metros y lo más difícil para mí es a 13 metros. Porque entonces solo suelen pasar 3 o 4 boyas y la velocidad es muy íntima, lo que tengo que hacer es vigilar mucho. Entonces, cuando llega el momento de la competición, ¿todo está ya previsto o es preciso todavía establecer algún código de señales entre piloto y concursante? ¿No? Está ya todo previsto, excepto las figuras, que en las figuras el esquiador, el atleta, me dice la velocidad que quiere. O sea, el día antes hacemos entrenamientos con la velocidad que tenemos aquí y me dice a 1600 o 1700 revoluciones y entonces pues yo le pongo el día de la competición a la misma velocidad, o sea, sin moverme. ¿Y si él quiere más velocidad o menos velocidad? Me lo pide con el dedo así. ¿Este signo más. qué significa? Más. Así igual y así quiere decir menos. Único, eres único. Hemos terminado la década de los 60, la gloriosa década de los 60 para Víctor Palomo, y él, por sus inquietudes como deportista, quiere cambiar y se pasa al mundo del motor. Pero no llegaron primero, o al menos en la secuencia que hemos ordenado nosotros, en un cine que tenemos rodado aquí con José María García, no son las motos todavía, es los monoplazas en el año 72. ¿Por qué esa aventura y cómo le fue? Bueno, hizo alguna carrera, tampoco fue algo especial, compitió
aquí en el Jarama, en la Fórmula 1430, que era unos monoplazas muy baratos con motor SEAT, que la verdad es que sirvió luego a futuros campeones de España de turismos era lo más parecido a una cantera de monoplazas que había, siendo una cosa muy pequeñita y coches muy, muy sencillos con motores casi de serie. Y bueno, ahí hizo sus pinitos, también hizo varios rallies. Él era hermano de un estupendo piloto de rallies y iba muy rápido en rallies. Lo que pasa es que yo creo que esa pasión por la adrenalina le llegaba más con las dos ruedas. Con las cuatro ruedas se le quedaba un poco cojo para alguien que era tan apasionado de la velocidad. Entonces, por eso optó por otro camino. Pero bueno, iba rápido también en coches y era más piloto de rallies que de circuitos, pero bueno, también en el Fórmula 1430 era de los buenos. Pues como decimos, ese cine del que estamos hablando, esa prueba en el monoplaza 1972, Fórmula 1430, se grabó aquí en el Jarama, y aquí encontramos algo constante en los pilotos de aquellos años setenteros. Lo vimos con James Hunt cuando hicimos el dedicado a la Fórmula 1 y lo vemos con Víctor Palomo. Chicas muy guapas acompañándole aquí, luego lo veremos en Montjuïc. Tenía su atractivo, un personaje grande, 1,83, 1,85, famoso, intrépido. Pues ese día su novia Vicky, junto a Víctor Palomo y junto al inquieto José María García, entonces reportero de Estudio Estadio y de un programa en 1972 que dirigía Antolín García, programa llamado, y atención a lo que voy a decir, llamado Teledeporte, programa semanal. Lo vemos. Les vamos a ofrecer una auténtica novedad. Víctor Palomo, el brujo de las piruetas mágicas sobre el agua, campeón del mundo de esquí náutico, se ha pasado al automovilismo. Y en el circuito del Jarama, entre coches, relojes y mujeres bonitas, ha debutado. Novato en la materia, con su pelo abundante y sus gafas de colegial aplicado, escucha en los boxes las primeras lecciones. Aquí, en la línea de arriba, te pondré el lugar que ocupas, o sea, la posición. Y abajo, cuando hay un número con el más delante, quiere decir que llevas un coche detrás al número de segundos que te indico. Ya sabe algo más. Mono al canto y al parque cerrado, ayudado siempre por Terry. Hay que irse hacia la salida. Ya se respira ambiente. El presidente de la Federación Española está contento. Me entusiasma el que Víctor Palomo se haya pasado al automovilismo, porque creo que hará el mismo papel que ha hecho en el esquí náutico. El director de carrera reúne a los pilotos. Los arcenes, como siempre, procurar no pisar arcenes. Procurar mirar mucho por los retrovisores y no estorbarse uno a otro, sino no tener mala intención. Estamos en un deporte y vamos a ver cómo somos deportistas todos. Mike Oliver le explica la última lección. Un sitio bastante bueno para pasar y tal como hemos dicho antes en la subida. Sobre todo, mucho cuidado en la primera vuelta. El coche a punto. Terry, la guapa Terry, no quiere dejar cabo suelto. Comienza el baile. Soler Roche, un campeón que presencia la prueba, tercia en el asunto. Un hombre que ha llegado a campeón del mundo quiere decir que se controla perfectamente y en automovilismo es muy necesario. Quiere decir que él dispone de seguridad absoluta, de una preparación psíquica y física importante. Ahora bien, si el vehículo que dispone es puntero o no es puntero, es donde está la diferencia. Palomo va en el grupo de cabeza. Desde el box, Terry le da cuenta de su situación. Y a falta de 8 vueltas, la avería. ¿Qué ha sucedido, Víctor? Pues
la palanca de cambio se me ha soltado, o sea, no podía meter ninguna marcha. Me quedaba un punto muerto y no puedo poner marchas. Una avería un tanto extraña, ¿no? Una avería muy tonta porque es cuestión de un tornillo tan solo. Es más, sí, una avería muy tonta. Bueno, 17 vueltas compitiendo casi en cabeza. ¿Cómo ha sido este debut, Víctor? Bueno, pues muy interesante, creo que volveré. Hay que recoger el vehículo. Pronto al taller para su reparación. Palomo tiene madera de campeón, pero ¿podrá conseguir sobre el asfalto lo que ya logró en el agua? Esta es la gran incógnita. Suerte, muchacho. Bueno, pues ahí tenéis a Víctor Palomo, su novia de entonces, y José María García, en un reportaje bastante bueno en cine, año 1972, pero donde identificamos de verdad a Víctor Palomo en esta década de los 70 es en las motos. Antes nos has dicho que no fue un camino fácil. ¿Por qué no fue un camino fácil? Es que, vamos a ver, era un coto cerrado de los americanos, el mundo del mundial de motos en las categorías superiores. El único, efectivamente, que siempre que fue la respuesta a los americanos fue Giacomo Agostini, que también había italianos en la máxima categoría. Nosotros con Nieto en la cilindrada pequeña, claro, todavía no crecíamos. No crecíamos, no llegábamos más allá. Ángel probó motos grandes de 500, pero estamos hablando de otros tiempos. Es decir, Ángel Nieto hubiera podido llevar una MotoGP actual de 160 kilos, pero no aquellos hierros tan aparatosos que llevaban en aquellos tiempos, que eran muy pesados y exigían a alguien corpulento, alguien con la planta que tenía Víctor Palomo, que efectivamente, como bien decías, eso le hacía ser también un gran seductor. ¿Y qué pasa? Que él le entra el gusanillo de las motos, empieza con el motocross, otra vez empieza a recaer un poco en las lesiones del esquí náutico, porque claro, el motocross era muy exigente con las cervicales, y dice, bueno, me paso a la moto de carretera. Y ¿cómo intenta entrar a las motos? A lo grande. Se va a casa de Barry Sin en Londres, el mítico Barry Sin, campeón del mundo, a pedirle una moto. Y no le sirve de demasiado, pero poco a poco va entrando y en el año 73 debuta en el Mundial de Motociclismo, siempre con motos grandes que empezaban en 250 y 350 centímetros cúbicos, y empieza en ese año 73. De hecho, la primera prueba la hace aquí mismo en el circuito del Jarama. Pues lo vamos a ver en dos resúmenes de dos carreras, en Francia 1973 y en Montjuic, circuito que le traería tantas tristezas como alegrías a Víctor Palomo. En Montjuic en 1974, y en Francia estaba, en Paul Ricard estaba con José Mari Casanovas, durante mucho tiempo gran presentador en televisión española, reportero sobre el terreno y luego fundador del Sport con Tom Hernáez, querido compañero ya fallecido. Vemos a Víctor Palomo y a José Mari Casanovas, luego lo volveremos a ver, resumen de aquellas carreras. Víctor Palomo participa en dos categorías, 250 y 350. ¿En cuál cree que tiene mayores posibilidades? Bueno, la 350 va a ser mi primera carrera, es una máquina nueva, muy rápida y no la conozco. Por lo tanto, creo que en 2,5 es donde tengo más posibilidades. A su juicio, tendrían que haber más pilotos españoles en las pruebas puntuales para el Campeonato del Mundo. En otras palabras, ¿existen en cantera muchos nietos en España? Bueno, pueden existir, pero el problema es que en España casi todos los circuitos son muy lentos y no hay máquinas competitivas. Por lo tanto, lo necesario es aprovechar los dos buenos circuitos que hay, como son Montjuic y Jarama, y procurar que cada día haya más circuitos rápidos a nivel internacional. Bajo un signo dramático, finalizaron en el circuito barcelonés de Montjuic las pruebas correspondientes al Mundial 74. Un lamentable accidente que costó la vida al bombero señor Font empañó la brillantez de este Gran Premio de España de motorismo, disputado en la ciudad condal en su 24 edición. La prueba más importante fue la reservada a las máquinas de 350 centímetros cúbicos. El aviso no afecta a los motoristas, bien se entiende. Los corredores debían cubrir 35 vueltas del circuito y en sus principios fue el finlandés Koronen quien encabezaba el grupo marchando a fuerte tren, amenazado directamente por el campeón mundial Agostini, que logró escalar la segunda posición. Tras él iban el alemán Braun, otro finlandés Nurmi y en quinta posición el español Víctor Palomo.
17 cuando Palomo empezó a ganar posiciones hasta situarse en tercer lugar tras Koronen y Nurmi. Y cuando faltaban solo 3 vueltas, Palomo alcanza el segundo puesto y entabla codo a codo con Koronen, quien fue al final superado por nuestro compatriota al cruzar vencedor la meta. Fue en resumen una hermosa jornada para el motorismo hispano. Víctor Palomo venció en 350 centímetros cúbicos con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 17 segundos. Y también venció Benjamín Grau en 125 centímetros cúbicos con un tiempo de 50 minutos 20 segundos. Celebraron pruebas en 250 y 350 centímetros cúbicos. De esta última ofrecemos la salida y algunos momentos en los que el surafricano Wallington dio un recital de buen hacer motorista, lo cual, a su vez, subraya el notable éxito de Víctor Palomo al conseguir un segundo puesto en pugna con tan destacado corredor. Lo que vamos a ver ahora es un testimonio de, como estamos viendo a lo largo de todo este vintage, junto a Carlos Miquel, de Luis Miguel Reyes, su compañero en aquel momento en el equipo. Nos habla en un momento en el que Palomo tenía la cadera rota y lo que hizo el grandísimo deportista barcelonés. Y era un personaje durísimo, durísimo, capaz de recuperarse de cosas, pues eso, muy, muy duras, ¿no? Y de hecho, tengo una anécdota que os la cuento porque yo creo que es brutal, ¿no? En el Gran Premio de Yugoslavia, yo corría en 2,5 y él en 500. Y bueno, yo me caí y no me rompí nada, pero me di muchos golpes, muchos. O sea, no había ninguna parte que no hubiera pillado. Y bueno, me miraron y tal, pero después me fui al hotel y me quedé allí porque estaba ahí tirado, porque estaba bastante mal. Y por la tarde-noche me acuerdo que llegó Ricardo Tormo, y me dijo: Luismi, ¿cómo estás? ¿Puedes conducir? Me dije: hombre, pues he tenido momentos mejores, pero no sé, ¿por? Y es que me dice: Víctor quiere que lo lleves a Barcelona. Víctor se había caído con la 500 y se había roto la cadera. Y un poco os lo explico esto para que veáis el carácter de Víctor, la forma, la determinación. Y pidió que me avisaran a ver si yo lo podía llevar a Barcelona de tirón, porque quería irse a Barcelona a operarse o a recuperarse o lo que le tuvieran que hacer. Bueno, eso era por la noche, y por la mañana, primera hora, sus mecánicos me trajeron su coche y fuimos a buscarlo al hotel. Y cuando llegamos al hotel, yo estaba magullado por todos lados, pero se me fue todo cuando vi que Víctor salía de la ducha solo y empezaba a vestirse con la cadera rota. Con esto ya os podéis imaginar un poco. Y bueno, y además era de una manera que, de alguna manera, yo estaba haciéndole un favor y estaba esforzándome, pues bueno, llevarlo a Barcelona de Yugoslavia y estando mal, pues no es agradable. Y recuerdo como si fuera ahora, salí de la ducha, lo veo y me dice: ni buenos días, me dijo, ¿me puedes llevar sin parar? Y digo: hombre, Víctor, sí, no quiero parar, quiero que vayamos directos. Era un tipo así. Eran épocas de progresión, de avance. Ojo, porque no estamos hablando de que, salvo Montjuic, que era tradicional, pero no hablamos de un circuito como este, o como Montmeló hoy día, o como Jerez años después. Circuitos urbanos, eso es un factor que hay que tener en cuenta. A ver, claro, Montjuic era también un trazado urbano peligrosísimo y la gente tiene que saber que en Jerez se corría en las calles, con balas de paja. Sí. Era una locura. Los pilotos, que luego le costó el grave accidente a Ricardo Tormo, entrenaban en polígonos industriales. Es decir, que en España había una falta de circuitos tremenda, algo que con los años empezaron a construirse circuitos por toda la península. Y de hecho también es cierto que como faltaban circuitos, el primer triunfo en motos de Víctor Palomo es en la inauguración del circuito de Estoril, en el año 72. Es una carrera que iba a ganar Ángel Nieto, se cae y gana Víctor Palomo. Bueno, pues sí, había que echarle mucho valor para competir, y ya que estaba compitiendo, antes de este total que vamos a ver, ya estaba compitiendo en la categoría máxima en 500 centímetros cúbicos, donde logró el primer año un sexto lugar. O sea que ya estaba entrando en sitios donde los españoles nunca habían estado. Nunca.
sí que podemos hablar, desde luego, por tanto, de que fuera un pionero. Y aquí vamos a ver en el programa Cuatro Tiempos de Televisión Española cómo era ese circuito de Jerez en 1975, todavía con balas de paja y con bordillos. Y ahí Palomo ya empieza a decir que ya tienen que llegar los circuitos amplios, olvidando los bordillos y demás. Él lo explica muy bien y lo vemos a continuación. Víctor Palomo, el año pasado venciste en 250 y 750. ¿Crees que podrás repetir el triunfo? Bueno, esto ya te lo diré mañana. ¿Cómo ves a tus rivales? Creo que en esta carrera, o sea, no hay que negarlo, es la carrera en España que más expectación hay en mucho tiempo. Grau está en un momento inmejorable, creo que está en lo mejor de su carrera. Nieto también, porque no ha hecho nada más que ganar durante todo el año, y yo creo que también estoy en mi mejor momento, entonces vamos a ver qué pasa. Mortimer y Patrick Fernández, ¿son serios rivales para la victoria absoluta? Sí, Mortimer es muy rápido y conoce ya el circuito, y Patrick Fernández es un corredor que ha empezado este año en el Mundial y va muy deprisa y tiene muchas ganas de correr. ¿Qué te parece el circuito de Jerez? Bueno, para mí es el mejor circuito de España, excepto Montjuic y Jarama, que desgraciadamente no se hace en el Campeonato de España. En la categoría de 750 centímetros cúbicos se barajaban diversos nombres como aspirantes a la victoria absoluta. Palomo con el número 15, Patrick Fernández con el 9, Grau con el 1, Bayol con el 14 y Roland Freimont con el 17 eran los punteros. También se debería contar con Bill Henderson y Chas Mortimer, quienes, a pesar de no haber conseguido buenos tiempos en los entrenamientos, deberían estar entre los mejores. Cuando se dio la salida, Palomo salió como una verdadera exhalación, con Mayol y Tejedo a rueda. En la vuelta siguiente, Fernández ya se había colocado en segundo lugar, intentando aventajar al español, pero la pericia y eficacia de Víctor se lo impidieron constantemente, manteniendo a nuestro hombre la cabeza de carrera hasta la bajada de bandera, momento en que ya había distanciado al fogoso francés lo suficiente como para entrar en meta saludando al numeroso público que le aclamaba y felicitaba por el recital de conducción con que nos obsequió. Mayol y Grau realizaron una emocionante carrera luchando por el cuarto lugar, ya que Henderson les había descolgado desde la primera mitad de competición gracias a la mayor aceleración de su Yamaha 350, moto igual a la de los dos primeros clasificados, que se mostró más liviana y veloz que las habituales 750 centímetros cúbicos de 4 tiempos que compiten habitualmente en nuestro país. Tras la llegada victoriosa de Palomo, unos entusiastas locales le llevaron a hombros al estilo taurino propio del país hasta el escalón más alto del podio. Para la última carrera de la jornada se había reservado la categoría de 250 centímetros cúbicos, donde competirían los oficiales de Derby, Grau y Nieto, con Víctor Palomo y su original Yamaha Smack. Entre los pilotos extranjeros cabe mencionar la participación repetida de Fernández y la de Chas Mortimer, Neil Tisworth, Eric Moser, etc. En la salida Palomo fue el más veloz, pero Grau, colocado a su rebufo, le aventajaba en la segunda vuelta mientras Nieto se colocaba tercero. Mortimer y Fernández se quedaban en los lugares cuarto y quinto a prudencial distancia del trío de cabeza, que rodaba a un ritmo realmente endiablado, sin concederse ni el más mínimo respiro. Grau y Palomo se pasaron varias veces en un inmenso afán de victoria. Nieto, siguiéndoles de muy cerca, era testigo ocular de primer orden en el colosal duelo que se nos ofreció entre estos dos hombres que maestrizaban sus mecánicas con auténtica precisión. El Campeonato de España de Motorismo, celebrado en Jerez de la Frontera, ha puesto punto final a 4 tiempos por hoy. Así es que, señores, como de costumbre, muchísimas gracias por su atención. Buenas noches y hasta la próxima semana. Y ahora nos vamos en directo, ya sabéis que en el Vintage para nosotros el tiempo es relativo, a el programa sobre el terreno con José Mari Casanovas, que está en directo con Víctor Palomo en las 24 horas de Montjuic en 1978. Ya os hemos dicho que para Víctor Palomo, que recaía en lesiones por consecuencia de choques, como le pasó en Montjuic, pero ahí estaba en 1978 las 24 horas, algo que a él no le gustaba demasiado. Ya hace escasamente 2 minutos que se ha producido el relevo entre Benjamín Grau y Víctor Palomo. Ha bajado Víctor Palomo
a quien vemos en este momento sacándose los guantes y hablando con su director deportivo Ricardo Fargas, y ha tomado las riendas de la motocicleta Benjamín Grau. Víctor Palomo está comentando las incidencias de la montura, está preguntando a cuántas vueltas van en estos momentos de los líderes de la cabeza, Cristian León y Chemarén con una Honda, y le comunican que va a 4 vueltas. También le van a suministrar un poco de zumo de limón, se saca el casco. Están hablando, repetimos, Fargas y Víctor. Víctor, muy cansado. Muy cansado. No te oigo. Si estás muy cansado. Bueno, muy cansado no, solo tengo las manos y las muñecas agotadas, no. Estás un poco desentrenado quizá para una carrera de 24 horas, ¿no te falta? ¿Qué vas? Estoy yendo más deprisa que todos los que corren todo el año, o sea que no. Con estas manos que vemos aquí, con estas duricias que tienes con estos callos, ¿podrás terminar? Sí, podré terminar. Te dejamos beber un poco de limonada y queremos hablar un poquito más pausadamente con Víctor Palomo, un hombre que ha estado ahora 1 hora y media encima de la motocicleta, que está esperando que termine esta entrevista en directo aquí en Sobre el Terreno para ir a descansar, para que sea protagonista de un masaje que lo tiene más que ganado. Víctor, perdona que te molestemos en estos instantes, si puedes asomarte un poquito aquí para que te vean los espectadores de toda España. ¿Podrías contar un poco cómo es las 24? ¿Podrías contar a los telespectadores cómo son las 24 horas desde dentro? Bueno, pues tal como han sido estas, esto ha sido como varios gran premios juntos, porque yo te puedo decir que si no hubiera habido el accidente de Chemarán, que se ha quedado delante mío, y yo he caído también al pasar sobre su moto, estaríamos delante y aventajados. Pero yo personalmente estoy conduciendo a ritmo de gran premio casi. En los primeros relevos los he tomado un poco con calma, pero a partir del tercero voy a todo lo que puedo. Víctor, ¿puedes contar exactamente cómo ha sido este accidente que ha sucedido a las 6 horas y 55 de esta mañana? Bueno, en aquel momento la Honda número 1 iba primero y nosotros segundos. Y cuando yo iba justo a adelantarlo, a pasarlo en la viraje de agricultura, él se ha cruzado y se ha caído. Y yo estaba por adelantarlo, o sea, estaba a 1 metro de él y he pasado por encima de su moto y he caído también. Es decir, sin caer en el tópico, peor mala suerte imposible. Sí, peor imposible. ¿Nos puedes mostrar también un poco, tenemos nuestra cámara allí junto a la unidad móvil, cómo tienes las manos? ¿Se sufre mucho pilotando una motocicleta de estas características? Bueno, no es que se sufra, pero esta concretamente de adelante hay que aguantarla mucho porque desde la caída no llevamos carenado. Al no llevar carenado, al salir de los virajes rápidos, se mueve mucho adelante y hay que aguantarla. Entonces esto es lo que castiga tanto las manos. Ahora vas a estar casi 1 hora y media de descanso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser protagonista de un masaje? ¿Vas a atenderte en un sofá? No, me voy arriba donde hay un doctor que me hace un masaje, me relajo, me cambio y nada más. A lo largo de las 24 horas, ¿ingieres algún alimento o solo bebes? Sí, fruta, jugos, pero así sólido, solo jamón y queso, muy poco. En este momento, cuando se llevan, según el reloj de dirección de carrera, 17 horas y poco más de 42 minutos, ¿cómo vislumbras el final de estas 24 horas? ¿El dominio de Honda se puede consumar? Pues no sé, o sea, todo puede pasar. Mira, nosotros estábamos segundos y nos hemos ido al carajo, no se puede decir otra cosa. Todo puede pasar, hay que acabarlas y ya veremos. De todos modos, ¿estás satisfecho de esta tu primera experiencia aquí en las 24 horas? Porque quizá los aficionados sepan que tú, un hombre tan paqueteado últimamente en las motocicletas, que ha disputado tantos grandes premios, no había corrido nunca las 24 horas. No, nunca había hecho una carrera de resistencia. Ha estado muy bien, o sea, ha estado muy bien. Ahora es agotador, ahora es masoquismo puro, pero hay que acabarlo. Creo que es muy largo, pero ha estado bien. El ritmo, yo creía que era un ritmo más lento. Ya te he dicho que yo personalmente he ido a un ritmo fuerte. ¿Vas a repetir el año próximo o es demasiado pronto para hablar de esto? Bueno, repetir no. He corrido estas 24 horas porque era Barcelona, nunca las había corrido. Es una carrera clásica, una de las más clásicas del mundo. Entonces me hacía ilusión por ser mi ciudad y quería correrla, ¿no? Pero no me meto yo en resistencia. Gracias, Víctor Palomo, por estas declaraciones. No te queremos interrumpir más. Tiene las manos casi sangrando, está muy cansado. Consulta ahora nuevamente con Ricardo Fargas y se va a atender en un sofá que está habilitado en una sala de relax que se encuentra en la parte
interior del circuito. Dejemos constancia en esta penúltima conexión desde el circuito de Montjuic, que siguen en cabeza la motocicleta número 1, la Honda de Shemaren, en segunda posición de los ingleses Wood y Williams, y en tercera posición se encuentra una Kawasaki. El equipo español, formado por Benjamín Grau y Víctor Palomo, está rodando en quinta posición. Y vamos a devolver esta conexión sobre el terreno para volver dentro de unos pocos minutos. Ya veis que no se cortaba, él decía lo que pensaba y tenía muy claro que en ese momento había que ir a dormir y que no repetiría nunca más, porque para 1978 él ya había obtenido el que fue su gran triunfo, un mundial en el 750, pero ¿por qué no se reconoce del todo? Bueno, no estaba incluido en el calendario del Campeonato del Mundo, aunque competía en los mismos circuitos, pero no estaba en todas las carreras. Le llamaban el trofeo FIM, de 750 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa? Que hay un piloto de Yamaha, con los colores míticos galouses, que siempre ha habido mucho en competición, que se lesiona y le dicen, oye, tienes que sustituirle. Bueno, pues es la primera vez que tiene una moto en condiciones, en 1976, 750 centímetros cúbicos, y gana 3 carreras y consigue el trofeo. Pero ahí está la vida de Víctor Palomo. Si lo hubiera ganado eso en el 77, ya el año siguiente era considerado mundial como el resto de categorías. No se consideró mundial, es un trofeo FIM. De hecho, sé que Ángel Nieto lo apreciaba mucho y decía, joder, qué bueno que ha ganado el trofeo FIM. Es decir, había una consideración dentro de los pilotos, pero evidentemente no fue campeón del mundo, sino que ganó el trofeo FIM y eso le dio la posibilidad de intentar un 77, intentar triunfar en el 77, pero ahí otra vez volvieron las lesiones y volvieron las caídas. Estamos hablando ya de un Víctor Palomo en el que generacionalmente ya está corriendo contra Benjamín Grau en las grandes categorías, y años después aparecerá Sito Pons. Veremos después también un cine en el que está Carlos Cardús, es decir, ya se está produciendo ahí entre esa época en la que quizás no conocemos tanto de Víctor Palomo, pero sí de otros pilotos. Y Víctor Palomo, como nos cuenta Luis Miguel Reyes, al final lo que era por encima de todo, pese a las desgracias, un piloto y un hombre del deporte valiente. Era un tipo que o lo querías o lo odiabas, y yo lo quería. Después tuvimos, ¿sabes? No éramos amigos íntimos, no íbamos a cenar, no íbamos a tomar algo, pero yo le tenía mucho respeto. Y lo bueno es que creo que a su manera, cuando yo fui avanzando y cuando fui corriendo y empecé a ir al Mundial, pues era su manera también. O sea, era como un amor no declarado, ¿no? Y lo cierto es que eso me impactó con muchas cosas, con su forma con su tenacidad, con su valentía. Era un piloto muy, muy, muy valiente y capaz de sufrir mucho. En unas 24 horas teníamos un fisio en el equipo que había sido su fisio también en Madrid, cuando él vivía en Madrid, y había trabajado con él mucho. Y me dijo, y salió el tema de Víctor, y me dijo, nunca jamás en mi vida, en mi carrera como fisio, he trabajado con nadie que aguantara tanto el dolor y que fuera capaz de, al estar al límite del dolor, decirte, sigamos, hazme más, dóblame más. O sea, él me dijo que era que nunca lo había visto, ¿no? Nos lo ha contado antes nuestro invitado de hoy, Carlos Miquel, sobre el concepto de la velocidad, la adrenalina que da la velocidad y cómo se veía representado en sí mismo Víctor Palomo, como tanta gente del motor. Por eso son capaces de hacer lo que hacían. Tenían miedo, pero ese miedo les realimentaba y así conseguían los grandes triunfos. Vamos a ver un cine muy bueno en el que Ángel Nieto, convertido en periodista, habla con diferentes pilotos, y uno de ellos, Ángel Nieto, expresa lo que para él era la velocidad y le pregunta a Víctor Palomo sobre ese concepto, y esto dijo Víctor Palomo. Víctor Palomo, todo el mundo sabe que ha ganado el trofeo FIM en 750 y es un hombre a tener en cuenta en el Mundial de este año, en 1977, en las cilindradas grandes. Él habla así de la velocidad. Bueno, para mí la velocidad es, además de la sensación que todos entendemos por velocidad, es lo que me permite coordinar mi cuerpo, las reacciones de mi cuerpo con mi mente y mi cabeza. Cuando voy encima de una moto, cuando piloto una moto y
y estoy en plena velocidad, como vosotros decís, entonces mi visión y mi cuerpo, mis reacciones son todo uno, y cuando hay coordinación y hay armonía recibo una energía que es lo que verdaderamente me da la máxima satisfacción de la velocidad. Es la energía que yo recibo cuando voy encima de la moto, cuando coordino bien y cuando piloto bien. Una moto son 4 hierros y un motor de los que yo intento sacar el mejor partido haciéndome un uno con ella. Entonces, con la velocidad y encima de la moto es de la manera en que yo expreso todo lo que he venido a decir antes. Oye, una cosa, yo necesito a alguien que me lleve la carrera. Estos tíos hemos tenido huelga de mecánicos y no pueden. ¿Tú me podías llevar la carrera? Mecánicos? Sí, los mecánicos han ido ayer al acabar el entreno y dijeron que es demasiado trabajo que yo. ¿Ah, sí? Bueno, sí, yo hablo si quieres con Tomás, lleva el reloj y yo te llevo la pizarra si quieres. Se lo he dicho a Juan. Ah, o Juan también, vale, Juan. Pues tú tienes lo que te gusta ver, ¿no? Más o menos 2 vueltas, última vuelta. ¿Tiempo de vuelta o no? Si voy solo, sí. Qué bueno este cine, pero tengo una duda. ¿En qué circuito exactamente está filmado? El circuito de Karlsloga, en Suecia. Era el Gran Premio de Suecia. Y te digo que me volví loco para buscar dónde era la localización sin mirar ni dato ni nada. Decía, a ver, ¿qué Gran Premio? ¿Qué Gran Premio estaba yo? Entre Holanda, estaba pensando algún otro nórdico, porque claro, sale gente muy rubia. Claro. Y efectivamente se ve la medida de seguridad entonces, y sobre todo se transpira en todo ese documental, sí, se transpira lo que eran las carreras, lo sencillo que eran las carreras. No había, vamos a ver, no había jefes de prensa que tocaran las narices a los periodistas. Seamos realistas, ¿vale? O sea, un saludo para todos los jefes de prensa, que les queremos mucho. Pero era el contacto sin intermediarios con el deportista. Y la verdad es que está muy bien. Yo lo recomiendo, si alguien puede, que lo busque, lo intente ver, que es una joya de televisión española. Todo aquí ya, que lo vean. Aquí lo van a ver. Y lo han visto. Ya lo han visto, pues que lo sigan viendo. Que lo sigan viendo, porque es una auténtica maravilla. Y hay el fragmento que a mí más me gusta, pensando un poco en mis ojos actuales, es cuando le dice a Ángel Nieto, oye, que me he quedado sin mecánicos que se me han ido. Fíjate los medios que tenía Víctor Palomo. Sí. ¿Me puedes tener tú la tablilla? O sea, que le dice a Ángel Nieto, leyenda del deporte, oye, ¿me pones la tablilla para cuando pase por la meta para decirme en qué vuelta voy? Es una cosa de locos. Y le dice, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Bueno, sí, más. O sea, que Nieto no dice, no, hombre, no, ¿sabes? Bueno, vale, sí. Alguna figura que yo conozco, vamos a decir, de otros países, diría, oye, habla con mi representante. No, vale, me pongo ahí, venga, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te pongo la vuelta? Es espectacular. Bueno, pues son años finales de los 70 en la que ya tiene una competencia directa con Benjamín Grau. Luis Miguel Reyes nos está contando, su compañero de equipo, lo que fueron aquellos años, y en los siguientes reportajes le vamos a ver con periodistas casi ya reconocibles en nuestra época, como es Olga Biza, una maravillosa entrevista y reportaje en Ibiza, y también con Teresa Aranda. Muchos nos diréis, ¿quién es Teresa Aranda? Bueno, pues Teresa Aranda fue una periodista que empezó en el programa polideportivo presentado por José Félix Pons, luego presentó Informe Semanal, presentó Telediario. Hoy día es la exmujer de Juan Luis Cebrián y una querida compañera que si tiene oportunidad de ver esto pues se va a reconocer, le va a gustar aquella época y a la que saludamos desde aquí. Así se comportaba Víctor Palomo de natural y de directo con Olga Biza y con Teresa Aranda. Este fin de semana en el circuito de Salzburgring, Austria, se celebrará la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Velocidad en las categorías 125, 350, 500 centímetros cúbicos y sidecar. La primera cita, celebrada el pasado 18 de marzo en Venezuela, contó con la gran ausencia del americano Kenny Roberts en la mayor de las cilindradas a causa de una lesión, con lo cual el inglés Barry Sheen pudo hacerse con el triunfo. El pequeño americano ha confirmado su asistencia a la cita austriaca al margen de que los médicos le recomiendan reposo. De todas maneras, en el caso de su ausencia, Sheen no puede olvidar los nombres de Ferrari, Uncini y Sarron. En 350 centímetros cúbicos hay que contar con el nuevo valor estudiante de ingeniería Carlos Lavado, además de los ases Cor Wallington y John Eckerol. La figura nacional en esta categoría será Víctor Palomo, que con Yamaha contribuirá al excitante espectáculo del Mundial. Víctor, tras la temporada 78, que prácticamente fue de precalentamiento para ti, ¿con qué ánimos te presentas en la 79? Bueno, pues la 78, como tú dices, más que precalentamiento, fue recuperación después del bache que tuve en el 77.
Me quedé en España, al 79 haré el Campeonato de España, lo estamos haciendo, vaya, acabamos la primera carrera, pero además voy a ir al Mundial de 7,5, a todas las pruebas que pueda de 3,5, al Mundial también, y sabes que hago el Campeonato de Europa de Resistencia para Ducati Fábrica, Ducati Italia, lo cual es interesante porque se trata de Ducati, que es un poco David, de ganar a los japoneses Honda y Suzuki, que es Goliath, ¿no? Entonces mi temporada está muy completa, yo me encuentro muy bien, me encuentro en plena forma y mi moral está tal como estaba antes del bache ese que tuve y ya veremos. Palomo, felicidades, muy dura la prueba. Bueno, muy dura porque sí, a principio de carrera ha habido bastante lucha y además con el viento, con las condiciones que hay hoy, pues las 7,5 sí, bastante dura, muy cansada. Benjamín, ¿y a ti qué te ha pasado? Bueno, pues nada, que Víctor ha tirado mucho, pues y yo he ido a asegurar el segundo puesto. ¿Cómo ves tú la temporada? Pues estamos empezando, la veo que va a haber mucha competitividad porque he visto tanto Morante como Grau a principio de carrera, hemos tenido que forzar mucho y creo que va a ser reñida. ¿A ti se te presenta un duro contrincante? Hombre, Víctor es duro contrincante el año pasado, este año y siempre desde luego. Víctor acostumbra pasar y esta vez ha sido así, que se ha puesto en boca tuya un anuncio de retirada. Sí, a mí también me llegó, lo oí y también hasta lo leí en un periódico, no especializado además, pero no sé, sabes que la gente habla porque tiene boca a veces, o sea, yo nunca he dicho a nadie que me retiraba, no me retiro, la temporada 80 está en marcha, ya te iré explicando, y no me retiro en absoluto. Vamos a hablar de esa temporada 80, ¿qué proyectos hay? Me centro especialmente en la clase de 500. Voy a hacer el campeonato del mundo en 500 centímetros cúbicos. Todavía no sé si con Suzuki o con Yamaha, esto se va a decidir en el próximo mes. ¿Tú nunca has corrido con Suzuki aparte? Nunca he corrido con Suzuki todavía. Entonces 500 va a ser la categoría a la que me voy a dedicar por encima de las demás. Además voy a hacer el campeonato extraoficial del mundo de 750, ya con que la Federación Internacional parece ser que le ha quitado el título a esta categoría. Sin embargo, los organizadores de las pruebas más importantes en el mundo, en Estados Unidos, Sudamérica también y en Europa, han decidido seguir organizando carreras de esta cilindrada porque es lo que más interesa al público. Y en realidad son las más rápidas y es lo más espectacular. ¿No crees, Víctor, que la gente puede pensar que un piloto que ha tenido tantos accidentes no puede estar preparado físicamente, ahora más que estás sufriendo tu última recuperación, para volver a esos 200 km por hora? Te diré que tantos accidentes yo no he tenido. Desgraciadamente, no sé por qué, en España, o sea, se habla más de los accidentes que de los resultados, a no ser que llegues primero. Esta temporada, 79, ya te digo, con Mario Lega estábamos segundos de lo que es prácticamente Campeonato del Mundo de Resistencia y de eso casi ni se hablaba. Víctor, ¿cuántas veces han intentado persuadirte para que dejes todo esto? Bueno, no han intentado persuadirme para que deje esto, pero te puedo explicar una anécdota. Cuando yo tenía 17 años tuve un accidente de moto, pero estaba en ese momento en esquí, un accidente de moto por carretera, de tráfico normal con un camión. Y luego hubo un consejo de familia, los médicos, etcétera, me intentaron persuadirme para que dejara el esquí náutico. Yo les dije simplemente que iba a probar lo que pasaba y volví a hacer esquí náutico y un año después fui campeón del mundo. O sea, esto que te sirva como anécdota, no hay nadie de todas maneras que haya intentado persuadirme que deje la moto porque no tengo por qué dejarla. No, incluso hablaba a nivel médico. A nivel médico no veo por qué, nunca ningún médico me ha dicho que dejase la moto porque físicamente estoy perfecto, no tengo absolutamente nada que implicase que tuviese que dejar la moto, aparte de una pierna rota en un yeso que se está curando y que dentro de un mes estará en perfectas condiciones. Víctor, este es tal vez el momento más duro de toda tu carrera. Bueno, el momento más duro de toda mi carrera no, es el momento más largo y el más pesado porque estoy pagando las consecuencias de un fallo humano, de un fallo que no fue mío, de un control y de una organización de circuito que no estaba al día. Entonces es muy largo, se alarga mucho, hace 4 meses que estoy así, hay todavía para 1 mes y medio hasta que pueda sentarme encima de la moto, entonces bajo este punto de vista sí es el más duro. Sorprende, sin embargo, ese poder de recuperación psicológica que siempre has tenido. No sé qué decirte, o sea, en mi oficio, en mi trabajo, en el siendo piloto de moto, hay un riesgo implicado en ello, un riesgo que yo acepto
y cuando surge un accidente o una cosa así, pues la recuperación es lo que me mueve desde el primer momento. Era un atleta, físicamente estaba muy roto, tenía muchos dolores en la espalda, tenía en las piernas, porque se había roto las dos piernas en Montjuic en las 24 horas, pero quería correr. O sea, lo que más amaba en este mundo era correr y su camino era intentar llegar a tener una moto oficial en 500. Estuvo haciendo temporadas con las 500 3 cilindros, hizo grandes carreras, pero al final, de alguna manera, yo creo que llegó, ya era mayor y el momento de las motos oficiales ya llegó un poco tarde. Llegó justo también cuando Sito tuvo la primera moto oficial y yo creo que ahí se torció todo. Terminamos la década de los 70 y Víctor Palomo le faltó ese equipo oficial que le respaldara. Sí, la verdad es que se ve incluso en su final, ¿no? Cuando él tiene la grave lesión en Montjuic, de la que hablábamos, múltiples fracturas, está retirado de la moto, se sigue acercando a los grandes premios de España, pero tiene mucho tiempo de recuperación, vuelve en el año 81. Y fíjate lo bueno que era, que vuelve en una competición de Baco Atlántico 500, que fue una prueba fuera del campeonato, donde termina con la 500 entre los 10 primeros. Y ahí estaba compitiendo con 500 Ángel Nieto. O sea, que bueno era. Esa prueba le sirve para volver en el año 82 a competir, pero de nuevo con unos medios bajísimos, con una Suzuki que fue su última temporada en el Mundial de 500, que además acabó con una grave lesión. Bueno, pues me viene muy bien que digas eso, porque justo ahora vamos a ver, esto ya es vídeo, 1982, esto no es cine, es una conexión del programa Tiempo y Marca con José Ángel de la Casa en Prado del Rey, que da paso a Antolín García, y en el balconcillo en Guadalajara vemos el Campeonato de España de 1982 y lo que hizo Víctor Palomo. Van a hacer una carrera muy bonita, ahora van a entrar, seguido por detrás ahí ven a Víctor Palomo, un mono blanco y una raya azul. Ahora Víctor Palomo va a iniciar dos virajes antes de meta. Ahí nos aparecen a rueda totalmente 5 y 3, Benjamín Grau y Carlos de San Antonio. Carlos de San Antonio, la última carrera del Campeonato de España de 500 la ganó en la línea y creo que lo que quiere es ganar el Campeonato de España. Ahí están los dos pilotos a ruedas. La experiencia de Benjamín Grau quizá es un poco superior a la de Carlos de San Antonio, pero también hay dos problemas. Uno, Benjamín Grau, como les decía antes, hace poco había tenido un accidente en el circuito del Jarama, y Carlos de San Antonio es un hombre con mucha fugosidad y es un hombre agresivo y lo que quiere es ganar. Entonces vamos a ver cómo termina esta carrera, que faltan 24 vueltas. Ahí tienen la S del circuito. Y este fragmento que vamos a ver ahora es un programa de motor de los muchos que ha tenido Televisión Española llamado Fórmula TV, en el que José Mari Casanovas reúne a Carlos Cardús, Tiriti Cardús, como siempre le llamó Valentín Requena, que venía de una lesión y va a Televisión Española en silla de ruedas y escayolado. Esto habla de la dureza de los pilotos. Tenemos a Víctor Palomo, que no se corta, elegante como siempre era él. Está José Mari Casanovas, que es el presentador, Ángel Nieto, y por teléfono Sito Pons, que a su vez estaba también recuperándose en un hospital. Año 1983, el debate, el fragmento que os enseñamos, no tiene desperdicio, y ahí vemos cómo el final de Víctor Palomo casi se anticipa ya. Y vamos a entrar ya en el tema principal hoy aquí en Fórmula TV, el motociclismo español, el boom que ha conocido en esta temporada en el Campeonato del Mundo. Los grandes premios, ya no solo se habla de Ángel Nieto, sino que además están Sito Pons, Carlos Cardús, Ricardo Tormo, y el circuito del Jarama con más de 70.000 espectadores fue todo un espectáculo. Repetimos, están aquí en el estudio, en directo, cuando son las 8 menos cuarto, Ángel Nieto, Víctor Palomo y Carlos Cardús. Y esperamos tener una comunicación telefónica con Sito Pons, que está en un hospital en Salzburg, donde mañana por la mañana a las 7 será operado. Ángel Nieto, ¿qué pasa? ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva, un hombre con experiencia, este boom del motociclismo español? Bueno, yo hacía tiempo que lo estaba esperando. Creo que quizá ha llegado un poquito tarde, pero ha llegado afortunadamente en un momento en que los jóvenes están haciéndolo muy bien, y ha llegado el apoyo que necesitábamos perdón, de televisión, de prensa, de todo esto. Y creo que hoy el motociclismo español deportivamente tiene un éxito en el extranjero increíble, y además cuentan con nosotros no solo en la categoría en la que yo
puedo ser campeón del mundo, sino que en 2,5 también hay posibilidades. Y ha sido una pena pues lo de Víctor, que en 500 también podía haber estado ahí, entonces hubiéramos tenido todas las categorías un poco, no en manos nuestras, pero sí con posibilidades de éxito. Víctor Palomo, 35 años, campeón del mundo de esquí náutico en 1969 y a nivel motociclista tu mejor gesta fue en 1976 cuando ganaste el campeonato del mundo de 750. Este año estás en blanco, no has corrido ninguna carrera. ¿Qué pasa? Bueno, pues este año pasa que yo estaba contratado por un equipo italiano. Se había planificado la temporada 83 con motos Honda, con un personal, con un nivel técnico mínimo, que era lo que tanto el equipo como yo deseábamos para hacer la temporada bien hecha. Había un patrocinador exclusivo. Ese patrocinador exclusivo es una gran empresa italiana que en el último momento ha tenido grandes problemas laborales, una empresa que trabajaba con el gobierno. Y los gobiernos en Italia sabes que no son muy estables últimamente. Entonces, en enero, cuando tenía que empezar la temporada, este patrocinador se vio forzado a retirar su apoyo económico, que era exclusivo, y el equipo, pues ya era demasiado tarde, no pudo encontrar otra salida económica para solventar esa situación y no han podido echar la temporada 83 para adelante. Eso es lo que pasa. Entonces yo me he encontrado, pues... ¿Colgado? No, descolgado, sin moto. Me he encontrado sin moto a final de febrero. Entonces ya todos los equipos están formados, están ya en marcha y es muy difícil encontrar una moto con unas condiciones mínimas como las... Víctor, el rumor está en la calle. ¿Este problema puede significar tu retirada de la competición motociclista? Bueno, ese problema, mi retirada de la competición motociclista puede ser será, evidentemente, si pronto no encuentro o no aparece una moto, sea de 500, que sería lo ideal porque es la categoría donde yo me encuentro mejor, o de 250, una moto que me permita estar dentro de los 10 primeros lugares en los puntos, como se dice en el Mundial. Si no aparece eso pronto, de la manera que sea, evidentemente dejaré el motociclismo. Carlos Cardús podríamos decir que representa la nueva ola del motociclismo español. Esta temporada las cosas le marchaban muy bien. Eres campeón de España y habías ganado 2 pruebas del Campeonato de Europa. En el Mundial habías sumado ya puntos en el circuito del Jarama. Sin embargo, 15 días después de ganar en Salzburg, te caes en Salzburg en los entrenamientos en el viernes. Bueno, sí, esto es verdad. Me he caído en Austria y ha sido un fallo mío por querer ir demasiado deprisa en los segundos entrenos. Fue un fallo que falta experiencia, que es mi primer año mundial y quería hacer las cosas demasiado deprisa, ¿no? Vamos a hablar un poco de accidentes, de un tema un poco tabú para los pilotos motociclistas. Tú protagonizaste uno muy importante en 1974 en el circuito de Monza, cuando se mataron Pasolini y Saarinen. Posteriormente, en Montjuïc te obligó una caída a estar 2 años inactivo. El año pasado, cuando hacías la temporada del Mundial en Yugoslavia, en Rijeka, te caíste también. ¿Cómo ves ahora la recuperación de Carlos Cardús y de Sito Pons, que está también postrado en una cama en Salzburgo? Bueno, ¿qué les dirías? ¿Qué ánimos les puedes dar? Bueno, yo creo que no les he de dar ánimos porque Carlos mismo te está diciendo que dentro de un mes va a estar encima de la moto, ¿no? Entonces cualquier médico, cualquier traumatólogo, porque especialmente lo que nos rompemos son huesos, los pilotos, pues te dirá que un piloto o alguien que quiere recuperar rápido, que verdaderamente quiere estar en la moto rápido, recupera mucho antes que una persona normal. No le he de decir nada, él sabe. Lo único que te puedo decir es que eso está incluido en el ticket. Los accidentes en nuestra profesión está incluido en el ticket, como yo digo, y yo he sido protagonista, me he visto envuelto en 3 o 4 accidentes graves y me he recuperado de todos porque siempre he tenido la voluntad y el deseo de recuperarme, y esto es lo que hace la mejor medicina que puedes tomar, las ganas y el querer. Vamos a ver ahora unas imágenes de lo que es hasta este momento el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Vamos a seguir en contacto con Sito Pons y con los campeones que tenemos aquí en el estudio. Víctor Palomo, tus palabras para Sito. Sito. Sí. Hola. Hola Víctor, ¿qué tal? Pues mira, pues mejor que tú en este momento. Oye, chilla un poco más porque casi no te oigo. Oye, Sito. Dime. Que nada, que fuerza ahí para adelante, que no te preocupes, que con ganas te recuperas pronto y si te arreglan bien y estás en buenas manos, pues nada, dentro de nada estás ahí otra vez. Bueno, tengo confianza porque me han dicho que en 2 semanas puedo ya estar otra vez a punto. En 2 semanas ya otra vez a punto, pues entonces, ¿qué más quieres?
Estupendo, un abrazo, Sito, y suerte. Gracias, Víctor Palomo, que deseamos que algún problema se pueda arreglar y que te volvamos a ver encima de la moto, aunque nos parece bastante difícil. Bueno, difícil, no difícil, no lo sé. De momento, te digo, además tenía una deuda con el público de explicarles un poco cuál era mi situación. Hecho eso, ya veremos. Pues súper interesante ese debate y a mí me pone los pelos de punta en esa pregunta de que prácticamente era de Casanovas a Palomo en 1983, casi el final para el gran piloto. Y fue el final, porque al final lo que resulta es que ya no se puede recuperar de la lesión y sobre todo pierde la posibilidad de volver a correr en ese año 83 y él lo sigue intentando, nunca quiso decir que era un expiloto, pero no tuvo opción de encontrar una moto privada para competir en las máximas categorías y nos dijo adiós el único ganador español en la categoría de 350 centímetros cúbicos en el Mundial de Motos y el pionero en 500, que fue un poco el antecesor de lo que vimos con Alex Cribillé y lo que hemos vivido ya mucho más reciente con Marc Márquez, es decir, el desembarco español en la máxima categoría del motociclismo. Es el momento para preguntarle a su compañero Luis Miguel Reyes, con todo esto que hemos conocido por los cines, los vídeos y lo que nos ha contado Carlos, ¿cuál sería el legado de Víctor Palomo? Pero a mí me quedó, después por desgracia, todos lo sabéis, se fue demasiado pronto, pero a mí me quedó, repito, me impresionó mucho, creo que era un personaje especial, creo que hoy con la difusión que hay ahora, con cómo es el motociclismo ahora, sería un personaje público brutal, con mucho carisma, a pesar de que no era un hombre simpático. Y eso, la verdad, es que es mi historia con Víctor. De alguna manera os diré que mi hijo se llama Víctor, por él. Y así llegamos a un 11 de febrero de 1985, cuando se produce, hace 40 años, cuando se produce la muerte de Víctor Palomo. A las 6 de la madrugada de hoy, lunes, fallecía a causa de un paro cardíaco con complicaciones diabéticas. Hacía 2 años que Víctor Palomo, muy a pesar suyo, había abandonado la actividad motociclista. Su adiós definitivo se produjo un día de junio de 1983 y su retirada la anunciaba al programa Miramar Esportiu del circuito catalán de televisión española. El que verán es un extracto de el que fuera su último reportaje. Los días y las noches de aquel verano del 83 fueron más largos que los habituales. Víctor veía frustradas sus aspiraciones de incorporarse a un mundial después de recibir una oferta italiana. Los asiduos a la famosísima playa de las Salinas y Vicenca conocían perfectamente a este hombre que se agazapaba imperturbable detrás de unas gafas oscuras y que caminaba siempre con su capazo de paja en el que siempre llevó su novela de cabecera. Aquel verano del 83, Víctor explicaba a quien quisiera escucharle que no quería leer más periódicos, ni escuchar más la radio, ni ver más la televisión, para no tener que estar permanentemente lamentando su ausencia en el Mundial de Motociclismo. Él era consciente de que se había quedado a mitad de camino. Un día, cansado de hacer esquí náutico, después de ser campeón del mundo y de estar más solo que la una en la cresta de la ola, se fue a Inglaterra. Se presentó en casa de Barry Sheen y le pidió una oportunidad. Allí empezaría una gran amistad con el piloto británico, con quien más de una vez haría bromas sobre la cantidad de hierro que ambos llevaban metidos en el cuerpo por culpa de los accidentes. Hi ha una cosa que es diu sort, i jo no sé si tu creus en ella o no, però t'ha acompanyat d'alguna manera al llarg d'aquesta cursa professional. Jo crec, tanmateix, la sort, no la mala sort. La mala sort sempre hi ha una causa perquè les coses succeeixin. El meu català no és massa bo, em tenia que perdonar. Però jo puc dir, per resumir-ho, que dintre de la mala sort sempre tinc molta sort. O sigui, he tingut accidents, he tingut circumstàncies que han sigut negatives, però dintre d'aquestes circumstàncies sempre he tret un bon partit, al final ha sigut positiu. T'imagines fer una vida sense entrenament, sense competició?
Jo estic tan viciat ja a la competició i m'agrada tant la competició que, encara que soni una mica tòpic, o sigui, la vida per mi és una competició. I si ara, efectivament, dintre d'un temps, paro la competició definitivament, a l'esport definitivament d'una manera o d'una altra, o sigui, la vida és una competició i això ja és més llarg d'explicar i no és ni aquí ni ara el moment d'explicar-ho, però per mi la competició és la vida. Víctor Palomo iba a cumplir 37 años el próximo mes de marzo. Le gustaba vivir a todo gas. La velocidad había sido siempre su obsesión. Fue el más rápido sobre el agua y sobre una moto. El mundo del deporte, el mundo del motor, se han quedado hoy en punto muerto. Me veo en las circunstancias de anunciar que de momento y este año no voy a correr porque ha habido un problema económico con el equipo italiano que me había contratado. Y debido, repito, a un problema de ese equipo no hay el material, ni las motos, ni el medio económico para llevar hacia adelante una temporada tal como yo tenía planteada, programada, preparada y casi a punto. Víctor Palomo fue ingresado el sábado día 9 por cetoacidosis diabética en estado de shock séptico y coma. En el día de hoy presentaba paro cardiorrespiratorio, falleciendo, estando ingresado durante este periodo en la UBI de este hospital. Este era el escueto parte médico referido a Víctor Palomo y que ha conmocionado el mundo del deporte español. Víctor Palomo, que tuvo que retirarse de toda actividad deportiva en 1981 debido a un accidente en el transcurso de las 24 horas motociclistas de Montjuïc, nació en Barcelona en marzo de 1948 y se inició en el mundo del esquí náutico en Arenys de Mar en el año 59, proclamándose campeón de Europa infantil 4 años después. Al año siguiente, en el 64, logró el título europeo de la categoría junior y en 1969 consiguió el campeonato del mundo de slalom, título que no pudo renovar ya que al año siguiente se rompió los meniscos, por lo que en 1971 se retiró de esta actividad competitiva. Desde 1968 alternaba sus participaciones en los campeonatos de esquí náutico con varias pruebas motociclistas donde participaba con el equipo. En el año 1972 comenzó a tomar parte en las primeras pruebas puntuales para el Campeonato del Mundo con el equipo Yamaha en las categorías de 250 y 700 centímetros cúbicos. Ya en 1980 ganó el trofeo de la Federación Internacional de Motociclismo, último título logrado ya que la temporada siguiente sufrió, como hemos dicho, el accidente de Montjuïc. Es impresionante obtener este documento sonoro que Víctor Palomo realizó a unas cámaras de televisión española hace 1 año y medio. Escúchenlo. Quizá, un quizá con mayúsculas, despedirme del público que hasta ahora me ha seguido en mi vida deportiva, tanto de esquí náutico como de motociclismo. Entonces, a todos los que habéis vibrado conmigo, ahora ya de tú a tú, gracias y hasta siempre. Antes de despedir, quiero agradecer de nuevo la presencia de Carlos Miquel, nuestro compañero experto en el mundo del motor, y sobre todo y por encima de todo, también lo demás, pero sobre todo la Fórmula 1, recogió sus experiencias profesionales en este libro que volvemos a recomendaros, Viaje al centro de la Fórmula 1 en este circuito del Jarama. Gracias Diego de Azúa, director de comunicación del circuito del Jarama RACE, en este circuito donde tú te enganchaste con un grandísimo piloto como Gilles Villeneuve. Sí, con la carrera mítica en la que acabaron todos pegaditos, 5 coches nunca acabaron tan cerca como esa carrera en el Jarama. Y es que era otro campeón sin corona, Gilles Villeneuve, otro superdotado de la competición, y que, bueno, pues la mala suerte hizo que no terminara su carrera, pero era otro personaje también absolutamente legendario, diferente, que luchaba por encima de todo. Bueno, también lo era Víctor Palomo. Al final son del mismo corte, son autodidactas, son superdotados y a la vez también con un poquito de mala suerte. Un Víctor Palomo que además es uno de los pocos pilotos de moto de la historia que corría con gafas. Además. Cierto, porque lo hemos visto, si lo apreciáis, si volvéis ahora hacia atrás, podéis apreciarlo, que lo hemos visto en la moto y con las gafas, ¿eh? Sí. Qué bueno. Yo como miope empedernido soy de Víctor Palomo, reivindico a Víctor Palomo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Gracias. Y para terminar este programa queremos hacerlo con su compañero de equipo, ha estado con nosotros durante todo el Vintage, Luis Miguel Reyes nos deja ese último mensaje y nadie mejor que él junto a nosotros para dejar un último mensaje sobre esta figura legendaria, Víctor Palomo, y luego
un musical que va a hacer que todavía reconozcamos más la figura de aquel gran deportista. Fue un gran piloto que, a mi modo de ver, no tuvo la oportunidad que merecía. Habían anécdotas como esta que he dicho al principio, que era, él ganó un campeonato muy importante que se llamaba, no me acuerdo, Campeonato de Europa o Campeonato de 7,5, Fórmula 7,5 creo, y al año siguiente fue campeón del mundo. Quizás si hubiera habido el título un año antes, a lo mejor las cosas lo hubieran cambiado. Pero en fin, no me quiero enrollar más, pero es que cuando hablo de Víctor me emociono. Nada, gracias por dejarme poder estar aquí, por dejarme hacer este vídeo y explicaros mis vivencias con Víctor, y nada, un abrazo a todos y gracias.